Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí darles esa clase a día de hoy. Mi clase es de fisiología y es como para introducir, para explicar la clase, la parte neurológica sobre todo, para poder explicar por qué tenemos un edema cerebral. Entonces, primeramente, vamos a ver de qué se trata la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Vamos a hablar de la presión de perfusión cerebral, la ley de Monroe-Kelly, y también vamos a mencionar los tipos de edema cerebral. Eso era como a tipo de introducción y los mecanismos ya les hablaron la semana pasada con Claudia. Y hoy solamente vamos a ver qué pasa en la fisiología. Los objetivos de esa clase es para poder entender la regulación del flujo sanguíneo cerebral y entender la fisiopatología del edema cerebral. Hablaremos del flujo sanguíneo cerebral, cómo se hace la regulación, de la microcirculación y de los tipos. Sabemos que el encéfalo constituye 2% del peso corporal y recibe 15% del gasto cardíaco. Pero eso depende del metabolismo tisular, porque vamos a tener factores metabólicos que van a contribuir al metabolismo cerebral, como por ejemplo la concentración de CO2, la concentración de iones hidrogenio, concentración de oxígeno, sustancias liberadas por los astrocitos, la autorregulación y el sistema de nervios simpático. Todas esas cosas van a influir en la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una concentración de CO2 que está alto? Entonces ya sabemos que el flujo sanguíneo cerebral aumenta de manera proporcional al respecto de la concentración de CO2. Eso es la curva de flujo cerebral con la presión de CO2. En la Y tenemos el flujo cerebral, pero que tantas veces se dobla o se modifica al respecto del cambio en el CO2 arterial. Entonces sabemos que al tener el CO2 se va a combinar con las aguas corporales para darnos ácido carbónico. Ese ácido carbónico se va a disociar para darnos iones hidrogenio y bicarbonato. Entonces, al tener concentraciones de iones de hidrogenio, lo que vamos a ver es que vamos a ver un aumento de vasodilatación cerebral secundario a esos iones de hidrogenio. Y al tener esa vasodilatación, vamos a ver que el flujo sanguíneo cerebral se aumenta. Entonces, ese mismo mecanismo se ve, por ejemplo, cuando tenemos todos los mecanismos que aumentan los iones de hidrogenio, también va a aumentar el flujo cerebral. Es decir, por ejemplo, si tenemos un metabolismo anaeróbico, si tenemos ácido láctico elevado, también vamos a ver que el flujo cerebral se va a aumentar. Entonces, por ejemplo, si sabemos, por ejemplo, 35-45, a partir de un CO2 que está alrededor de 80, entonces vamos a ver que el CO2 se aumenta y se dobla, por ejemplo, hasta 2 veces el flujo cerebro sanguíneo en el cerebro. Al tener aumento de concentración de iones hidrógeno, lo que vamos a ver es que vamos a ver una disminución de la actividad neuronal. Entonces, eso sabemos que no es bueno. ¿Por qué? Entonces, para poder mantener una actividad constante, el cerebro va a tener como mecanismo de compensación
Como habíamos dicho, por ejemplo, por el CO2 que estaba alto, al tener una concentración de hidrógeno elevado, vamos a ver una vasodilatación al nivel de los vasos sanguíneos cerebrales que van a aumentar el flujo cerebral para poder disminuir la concentración de esos iones hidrógeno y también disminuir la tasa de concentración de CO2 y otras sustancias formadoras de ácidos. Como les había dicho antes, eso es para cumplir dos metas. Primero, normalizar la concentración de iones hidrógeno y poder mantener constante la actividad neural, porque ya sabemos que un ion hidrógeno que es elevado disminuye la concentración disminuye la actividad neuronal, lo que es bueno. También sabemos que la concentración de oxígeno influye sobre el flujo cerebral. Tenemos que tener en mente, por ejemplo, un kilopascal es igual a 7.5 milímetros de mercurio. Sabemos, por ejemplo, que el cerebro tiene un alto consumo de oxígeno. Es decir, por ejemplo, tiene 3.5 cc de oxígeno cada 100 gramos de tejido cerebral. Eso significa que necesitamos una gran cantidad de oxígeno para poder cumplir las necesidades del metabolismo cerebral. Entonces, por ejemplo, si el nivel de concentración de oxígeno cae abajo, por ejemplo, de 30 milímetros de mercurio, lo que vamos a ver es que vamos a ver que como mecanismo de compensación al nivel local, se dilatan los vasos cerebrales para que o poder aumentar el flujo sanguíneo. Y porque sabemos, por ejemplo, enfrente de la hipoxia, tenemos el riesgo de disminuir el transporte de oxígeno, tenemos el riesgo de tener, por ejemplo, esquemas cerebrales, disminución de nutrientes, porque sabemos que el consumo está alto y luego, más grave, si una cosa que no consume, un órgano que no consume, se muere. Eh, Otras cosas que influyen en el flujo cerebral son las sustancias liberadas por los astrocitos. Aquí tenemos los astrocitos. Astrocitos como son células que tienen un rol de sostén por los neuronas, pero también un rol de nutrición. Entonces son en forma de estrella, tienen los porocitos como de proyecciones, que esas proyecciones va a poder jugar un rol de nutrición a nivel de vaso cerebral. Entonces, esos porocitos, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una disminución de oxígeno o enfrente a una concentración alta de CO2? En esa cosa tenemos una intervención de los astrocitos, pero también del endotelio vascular que va a jugar un rol importante. Al nivel de los podocitos de los astrocitos, vamos a ver un aumento de los niveles de calcio intracelular. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener una activación de la fosfolipasa A2 que va a llegar a una liberación de ácido araquidónico. Y ese ácido araquidónico por la vía de ciclooxigenasa nos da la prostaglandina. Y prostaglandina, segunda activación de la prostaglandina y sintetasa, que para jugar su rol tiene que ser asociado a la glutatión. Y entonces a tener una prostaglandina, eso va a jugar un rollo de relajación y al tener una relajación a nivel de músculo liso vascular, y eso va a poder aumentar relajación, vasodilatación y aumentar el flujo al nivel de vaso cerebral. Al contrario, si tenemos, por ejemplo, un hiperoxia,
En vez de tener prostaglandina, vamos a tener liberación de 20 eicosan, que es un ácido que va a nos dar, por ejemplo, un aumento de los niveles de calcio y llegar a la constricción al nivel del músculo liso. Y eso disminuye el flujo cerebral. En el lado del endotelio, ¿qué pasa? Entonces, enfrente a una hipoxia, entonces vamos a ver que liberación de ATP por los eritrocitos hipóxicas. Y esa ATP va a llevar a la liberación de óxido nitrosintetasa, que va a llegar a la liberación de óxido nítrico y provocar una relajación y ahí vasodilatación y aumento del flujo cerebral. También tenemos la liberación de factor de endotelio vascular, factor de crecimiento de endotelio vascular, que va a poder llegar a la relajación muscular. Perdón, y también la liberación de prostaglandina, también. Pero cuando tenemos un aumento de oxígeno, entonces en el endotelio, vamos a ver liberación de tromboxana A2, que es una sustancia muy vasoconstrictiva, endotelina, angiotensina 2. También podemos tener sea disfunción de adenosina para poder tener esa vasoconstricción. Entonces, también tenemos también la autorregulación por la presión arterial. Entonces, al nivel del cerebro, el flujo sanguíneo se autorregula por la presión arterial media. Es decir, no hay cambios a nivel del flujo sanguíneo si la presión arterial media se mantiene entre 60 y 140 milímetros de mercurio. Sin embargo, como estamos viendo, si esa presión arterial media cae abajo de 60 milímetros de mercurio, se disminuye el flujo sanguíneo cerebral y de ahí riesgo de isquemia, muerte cerebral. En el otro lado, si tenemos, por ejemplo, un aumento arriba de 150 milímetros de mercurio por una persona normal, lo que vamos a ver aumento del flujo sanguíneo cerebral, riesgo de ruptura de la barrera hematoencefálica, edema cerebral y también hemorragia, ¿verdad? Por eso es muy importante que manejamos los pacientes dentro de ese rango de autorregulación cuando están en intensivo. Entonces sabemos que paciente hipotenso, riesgo de stroke, riesgo de isquemia cerebral, riesgo de muerte, pero también si el paciente está del otro lado, tiene, por ejemplo, riesgo de poder sangrar en la cabeza. Shirley, Sí, doctor. yo creo que eso que estás explicando se explica aún mucho mejor en la gráfica que tienes a tu derecha, ¿verdad? En donde está exacto, ahí está la barrera hematoencefálica y ahí se explica mejor. Lo digo porque hay estudiantes ahora perdón, hay médicos recién graduados que están aplicando ahora que ya son aceptados en los diferentes programas de posgrado de pediatría. Yo creo que es importante ver esta diapositiva en donde se explica mucho mejor, ¿verdad? Que los rangos de seguridad van entre 50 y 150 milímetros de mercurio, ¿verdad? Por debajo de ello, el flujo sanguíneo cerebral disminuye y por arriba, pues obviamente aumenta con el riesgo de disrupción de la barrera hematoencefálica, producción de edema y clínicamente se manifiesta como cefalea o un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Gracias, Shirley. Gracias, doctor. Entonces, habíamos dicho previamente que el sistema nervioso simpático puede influir también en el flujo sanguíneo cerebral.
Tenemos una inervación simpática muy potente que empieza desde los ganglios simpáticos cervicales y que llega hasta el encéfalo. Entonces, decir, por ejemplo, si tenemos una presión arterial media que aumenta de manera bruscamente, vamos a tener una contracción de las arterias cerebrales de tamaño grande hasta las arterias de tamaño intermedio. Eso se hace para que las presiones elevadas no llegan a las arterias más pequeñas, porque ya sabemos si llegan hasta ahí, tenemos un riesgo de ruptura de la barrera hematoencefálica. Y también nos ayuda a prevenir hemorragias vascular cerebrales, riesgo de stroke, pero lamentablemente el sistema nervioso simpático tiene pocos cambios en la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Para poder explicar el edema cerebral, es muy importante que sepamos qué es la ley de Monroe-Kelly. ¿Qué dice la ley de Monroe-Kelly? Dice que tenemos 3 compartimientos, que es el tejido cerebral, por ejemplo, también el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Esos componentes, si ven, son incompresibles y tienen volumen fijo. Eso es importante para que podamos mantener un equilibrio al nivel del cerebro. Porque es importante, por ejemplo, ya sabemos, por ejemplo, el volumen cerebral, como si, por ejemplo, 1400 cc, es como 80% de esos volúmenes totales. El líquido cefalorraquídeo consigue 150, lo que es 10%, y también, asimismo, la sangre. ¿Qué dice la ley de Monroe-Kelly? Entonces, si tenemos un aumento o si tenemos una masa que aumenta el volumen cerebral, entonces para poder compensar ese aumento del volumen cerebral, lo que vamos a ver es que poco a poco vamos a ver una disminución de los volúmenes de los otros 2 compartimientos. Eso es como cuando todo está compensado. Llega a un punto cuando ese mecanismo y ya no los pueden compensar, y vamos a ver que vemos que el volumen del líquido cefalorraquídeo disminuye, el volumen de sangre disminuye y está asociado a un aumento de la presión intracraneana que aumenta de manera exponente. Y eso es muy importante que veamos esto. Y allí vamos a ver riesgo que el paciente haga, por ejemplo, también una herniación. ¿Por qué es importante también? Entonces, eso nos va a ayudar para saber a medida que aumenta la presión. ¿Podrías regresar, por favor? Para los residentes, esta curva que ustedes ven ahí dibujada en el esquema de la ley de Monroe-Kelly, pueden ver en la línea de color fucsia, diría yo, esa, de que más abajo, Shirley, más abajo, más abajo, más abajo. Vean ahí cómo aumenta el volumen intracraneano, pero no aumenta la presión intracraneana. Permítanme un momento. Aquí aumenta, vean, aumenta el volumen intracraneano, pero la presión intracraneana no aumenta. Sigue aumentando el volumen intracraneano y la presión intracraneana apenas aumenta. Pero llega un momento, y quizá esta curva no sea tan representativa. Normalmente la curva es más o menos así, en la que de aquí para acá, ustedes ven un aumento progresivo del volumen intracraneano, pero no ven un aumento importante de la presión intracraneana.
pero después de aquí para acá, solo hay este pequeño aumento y entonces la presión intracraneana sí se aumenta exponencialmente, como dijo Shirley, y ahí es donde hay herniación. Y entonces las personas dicen, miren, en el turno, le juro que todo estaba bien, solo lo aspiramos y de repente ya tiene anisocoria y después pupilas dilatadas. Y es por eso, porque el paciente tiene edema cerebral y eh, la curva de Monro-Kelly en su curva de presión-volumen es así como les comento, y eso es bien importante de entender, de que uno tiene un tiempo estipulado, pero de un momento a otro esta autorregulación se puede perder porque tiene un componente exponencial esa curva de presión-volumen. Gracias, Shirley. Gracias. Perdón, y el ejemplo de Shirley era para masa encefálica, ¿verdad? Pero también puede ser cualquiera de los otros tres componentes de la ley, ¿verdad? Puede ser sangre o incluso flujo, el líquido cefalorraquídeo. Gracias, doctora. Entonces, a medida que aumenta la presión intracraneana, disminuye la presión de perfusión cerebral porque disminuye el volumen de sangre. Entonces, cuando disminuye la presión de perfusión cerebral, lo que veamos es que menos nutrientes entran en el flujo sanguíneo cerebral, tenemos menos oxígeno, tenemos riesgo de isquemia y también de muerte cerebral. Entonces, es decir, a la derecha tenemos una curva de la presión representando el flujo sanguíneo cerebral. En la y en la X tenemos la presión de perfusión cerebral. Es decir, que el rango de seguridad, como les decía antes el doctor, se mantiene entre 50 y 150. Abajo de ese rango, el flujo de sanguíneo cerebral disminuye y arriba de ese rango, el flujo aumenta. Eso es importante también porque en el Open Pediatrics, digamos, por ejemplo, hay niveles de presión de perfusión cerebral que es tan esperables, depende de la edad, por ejemplo, menos de 4 años, tenemos 50 milímetros de mercurio, y de 4 a 9 años, 60, y a partir de 9 años, esperamos que la presión de perfusión cerebral sea arriba de 70 milímetros de mercurio. Entonces, sabemos que la presión de perfusión cerebral disminuye a medida que aumenta la presión intracraneana. ¿Quiere agregar algo, doctor? No, ¿vas bien? Aquí tenemos también, para poder explicar el sistema de autorregulación cerebral, la barrera hematoencefálica es una estructura también muy importante en la regulación del cerebro. Es una corte transversal del cerebro y aquí tenemos una pequeña corte que representa la unidad neurovascular, caracteriza el pericito, tenemos el adipocito, la lumen vascular, la célula endotelial, la membrana basal y las uniones estrechas. Entonces, sabemos que la barrera hematoencefálica es muy permeable a agua, oxígeno y también los líquidos, las moléculas liposolubles. También sabemos que, como veamos aquí, esas son las uniones estrechas. Esas uniones estrechas
son caracterizadas por uniones de adherencia como PECAM, caderina, y esas en uniones estrechas tienen también enzimas degradantes que va a poder proteger la múscula lisa de la vasculatura cerebral para que no entren otras moléculas. Entonces, como les decía antes, esa barrera hematoencefálica eh, tiene esas uniones estrechas que le hacen diferente de los capilares que existen en las otras partes del cuerpo. Entonces, sabemos que la barrera hematoencefálica muy permeable a agua, muy permeable a oxígeno, muy permeable al CO2 y las moléculas liposolubles. Sin embargo, eh, tiene una permeabilidad parcial por los potasio, sodio y también casi, como las ven, casi no entra aquí en el cerebro las moléculas de albumina, de proteína plasmática. Entonces, esa barrera hematoencefálica, cuando esta integra, nos permite, vamos a ver más adelante, que nos va a permitir de mantener la osmolaridad a nivel cerebro. Entonces, ¿cuál es la relación, nos podría decir, entre la barrera hematoencefálica y el flujo cerebral? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una presión alta, una presión sistémica alta, lo que vamos a ver, esa estructura como compensación se va a vasodilatar para poder aumentar el flujo a nivel del cerebro. Sin embargo, cuando las presiones son muy altas, tenemos el riesgo que esa barrera hematoencefálica se ruptura. Y de ahí, eso es uno de los mecanismos de edema también. Entonces, yo no sé si quiere agregar algo, doctor. No, Shirley, por favor, continúa. Cuando yo crea conveniente, yo lo hago. Así que continúa, por favor. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, sabemos que esa barrera hematoencefálica suministra agua y sodio al líquido cerebral por secreción activa de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y también el rol importante que tiene es que mantiene la osmolaridad en ambos lados del líquido extracelular, como les había dicho antes, pero tiene que ser íntegra, no tiene que ser rota. Y entonces, depende de cómo va la dirección del gradiente osmótico, podemos tener una deshidratación cerebral o un edema osmótico. Entonces sabemos que en frente a una agresión osmótica, lo que vamos a ver es que una modificación del contenido de las células cerebrales en moléculas osmóticas activas para poder evitar la variación del volumen, es decir, que no se deshidrata o que no tenga un edema cerebral, porque ya hemos visto que la barrera hematoencefálica tiene como principal rollo de mantener la osmolaridad. Por eso, entonces, cuando tenemos la agresión osmótica, entonces vamos a tener la intervención de lo que le llamamos osmoles idiogénicas. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un estado hipotónico? Esas moléculas, como hemos visto antes, que se modifican, entonces disminuyen la concentración para poder reducir el gradiente osmótico y por tanto el movimiento de agua. Entonces, cuando es un estado hipertónico, eso vamos a ver un fenómeno inverso. Como moléculas osmoactivas tenemos dos tipos. Osmolas que son orgánicas, como los osmoles idiogénicos, como los aminoácidos, como por ejemplo glutamina, glutamato, la taurina, pero también los polioles, la glutamina, y eso constituye con 50% de esos osmoles. Y el mioinositol, como 25% de esa osmoles. También tenemos las trimetilaminas, como la betaína, gliceril, fosforilcolina.
Esas moléculas entonces son que se van a modificar para poder mantener la osmolaridad a nivel del cerebro. También los electrolitos como sodio, potasio y el cloro que son inorgánicas. Entonces, en frente a una situación aguda, lo que van a actuar más rápida son los electrolitos. Los osmoles idiogénicos toman más tiempo para poder actuar. Entonces, como hemos visto antes, la barrera hematoencefálica. Permitime, Shirley. Vamos a ver, esto es un posgrado, ¿no? Se valen las preguntas. Claro que sí, doctor. Saben las preguntas, solo que lo estamos perdiendo o lo perdimos. Aquí estoy, perdón. Está Claudia Chaparro. Sí, doctor. Muy bien, Claudita. Claudita Chaparro es una de nuestras fellows, es de Honduras y está en su primer año. Vamos a suponer, Claudita, que tienes a un paciente con trauma de cráneo y lo tienes con soluciones hipertónicas y se nos pasó un poquito la solución hipertónica y el paciente tiene 160 de sodio y ya tiene unos 3, 4 días de tener 160, 165 de sodio. ¿Cómo y por qué y qué tienen que ver los osmoles idiogénicos en el tratamiento en la terapéutica para bajarle el sodio a este paciente? Bueno, doctor, buenas tardes. Hablando de trauma de cráneo, pues podemos manejar sodio, niveles de sodio un poco altos para evitar edema cerebral. Sin embargo, si nosotros tenemos un paciente con una hipernatremia, lo que nosotros tenemos que procurar es ir bajando lentamente el sodio, debido a que, ¿Qué es lentamente? pues nosotros, bueno, que no baje a más de 0.6 miliequivalentes por litro por hora, o no bajar en 24 horas a más de 10 miliequivalentes. Ok. No sabía la primera medida, pero sí la segunda. No más de 10 miliequivalentes de sodio por día. ¿Por qué? Porque estos osmoles idiogénicos se van a elevar para poder mantener la osmolaridad. ¿En dónde se van a elevar? Se van a elevar en la neurona. Dentro de la neurona, ¿verdad? Dentro de las neuronas. Entonces, si somos muy agresivos para tratar de bajar ese sodio, lo que vamos a provocar al final es edema intracelular. Perfecto, Claudita, te felicito. Muy bien, sigamos. Gracias, doctor. Entonces, gracias, doctores. Cuando tenemos una alteración a nivel de la barrera hematoencefálica, tenemos el riesgo de tener edema cerebral. Entonces, esa barrera hematocefálica puede alterarse como por hipertensión arterial, y como habíamos visto antes, cuando la presión arterial está demasiado alta, tenemos el riesgo de disminuir, de rupturar la barrera encefálica. Entonces, por la transición directa de la presión a los capilares, y lo que vamos a ver es que vas a tener una trasudada de líquido al nivel extracelular. También la barrera hematoencefálica puede alterarse, por ejemplo, en un caso de trauma cráneo asociado a hemorragia. También, como hemos visto antes, la barrera hematoencefálica tenía enzimas, si se recuerdan, que les permitía de poder mantener su permeabilidad y también para poder proteger el cerebro.
Entonces, cuando tenemos toxina, reacciones inflamatorias, esas enzimas son destruidas y de ahí alteran la barrera hematoencefálica. Y también cuando tenemos sustancias vasoactivas, esas mismas enzimas que protegían la barrera hematoencefálica, también de las catecolaminas, entonces degradan la barrera hematoencefálica y también la fragilizan, aumentan la permeabilidad que no tenía lugar y de ahí tenemos un edema cerebral. Entonces, sabemos que cualquier modificación del mecanismo de autorregulación puede llegar a un edema cerebral. Y eso se puede hacer por aumento de la presión en los capilares o por alteración de la pared que va a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálico al líquido, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es una acumulación de líquido edematoso que va a comprimir los vasos sanguíneos y de ahí, si tenemos una compresión de vasos sanguíneos, se va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y además una destrucción de tejido cerebral. Entonces, vamos a tener dos mecanismos para cuadro círculo vicioso cuando tenemos un edema cerebral. Como ya hemos visto antes, podemos tener compresión de los vasos sanguíneos o disminución del flujo sanguíneo. Entonces, al tener la compresión de los vasos sanguíneos cerebral, se disminuye el flujo al nivel cerebral y de ahí isquemia cerebral. Como sabemos cómo se comporta el cerebro en frente a la disminución de concentración de oxígeno, vamos a una vasodilatación arteriolar, aumento de la presión capilar y también el más líquido tiene que salir y de ahí también se empeora el edema cerebral. También, ¿qué pasa cuando tenemos una disminución del flujo sanguíneo cerebral? Entonces, no tenemos suficiente oxígeno, no tenemos suficientes nutrientes que llegan en el cerebro. Entonces, vamos a tener aumento de la permeabilidad capilar, más fuga capilar, anulación de las bombas sodio, potasio antepasan en las neuronas y también edema cerebral. Hay varias clasificaciones de edema cerebral. Uno dicen que hay edema vasogénico y edema citotóxica. Algunos dicen que son 3, algunos dicen que son 4. En los últimos que encontré, entonces tenemos 5 tipos. Edema vasogénica, edema celular citotóxica, edema intersticial, edema osmótica y edema hidrostática. Vamos a ver cuáles los mecanismos. Entonces, cuando tenemos un edema vasogénica, es la forma más frecuente, más común de edema cerebral. Vamos a ver que aquí el vasocerebro que se ruptura, la barrera hematoencefálica está rota. Entonces, si está rota, como sabemos que la barrera hematoencefálica estaba parcialmente permeable al sodio, iones y también proteínas, ¿verdad? Entonces, Perdimos. ¿aló? ¿Me escuchan? Creo que estás perdiendo conexión. Sí. Oh. ¿Aló? Sí, Shirley, se te escucha. Te escuchamos, Shirley. Ok, gracias. Entonces, cuando ya no está la barrera hematoencefálica que protegía el vaso sanguíneo, entonces lo que vamos a ver es que vamos a ver reacciones inflamatorias, entonces producción de citoquinas,
también que rupturan esa barrera encefálica, pero también liberación de factores de crecimiento endotelial vascular y también metaloproteinasa. Las matrix metaloproteinasa eran como otras cosas, otras enzimas, endopeptinasa, para ser más exacta, que permitía que se degrada, por ejemplo, moléculas como fibronectina, y entonces, si ya no están, si esas como liberación de esos dos factores que destruyen la barrera hematocefálica, vamos a tener entrada de iones, aumento de la permeabilidad vascular, y entonces vamos a tener una osmosis líquido hacia el intersticio cerebral. Entonces, eso se ve sobre todo en los tumores, en trauma cráneoencefálica, lesiones focales inflamatorias. Si se dan cuenta, entonces allí en el tipo edema vasogénica es sobre todo cuando tenemos un edema peritumoral donde se usa más la dexametasona. Entonces, la dexametasona nos va a ayudar a disminuir la inflamación a nivel de la barrera hematoencefálica. Va a poder ayudarnos a estabilizar las uniones estrechas. Pero también, como hemos visto antes, que hay liberación de factores endoteliales, de metaloproteinasa, lo que se ha visto como algunas alternativas, lo que usan es como inhibidores de matriz metaloproteinasa o inhibidor de ese factores, antagonista de endotelina que va a poder suspender ese mecanismo. Entonces, eso nos puede ayudar a saber conocer la fisiopatología para poder saber qué usar y cuando tenemos un edema citotóxica, entonces, como se había dicho la vez pasada, vamos a tener un aumento de las actividades de la aquaporina, de sulfinil y de la bomba sodio-potasio-cloro. Entonces, al tener una actividad aumentada, la aquaporina, como hemos visto, como son proteínas que son responsables de, de, de permitir el transporte de fluidos hacia la membrana plasmática. Entonces, esas lesiones, cuando tenemos una edema citotóxica, podemos tener una disminución de ATP, disminución, disfunción mitocondrial, un estrés oxidativo, que va a llevar a una edema al nivel de los astrocitos. Si se recuerdan, los astrocitos, ¿en qué rollo tenían en la regulación del flujo cerebral? Entonces, al tener un aumento de las actividades de esas proteínas, entonces ya no vamos a tener una barrera hematoencefálica que va a ser respetada. Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a tener un desequilibrio, una ruptura de la barrera encefálica, secundaria, un desequilibrio intra y extracelular. Entonces, vamos a tener un fuga del líquido intravascular hacia el intersticio y con sodio, fuga de fluidos también. Entonces también, como poder, para poder parar esto, tendremos que usar, por ejemplo, mecanismos como inhibidores de la bomba sodio, potasio, cloro,
que va a poder ayudar a estabilizar, a parar ese mecanismo. Por eso que en ciertos estudios se ha probado, se ha discutido el uso de la bumetanida en los pacientes con edema citotóxica. Sin embargo, lo que han visto luego, como la bumetanina es un inhibidor de la bomba sodio-potasio-cloro, pero eso es una medida que tiene solo efecto transitorio. Cuando tenemos un edema intersticial, entonces eso es secundario a la salida del líquido cefalorraquídeo desde el espacio intraventricular hacia los intersticios del cerebro. Por ejemplo, lo que vemos sobre todo eso en la meningitis, hidrocefalia. Entonces vamos a tener un aumento de presión contra el líquido cefalorraquídeo y el cerebro va a impulsar el líquido hacia el parénquima cerebral, y como consecuencia vamos a tener acumulación de líquido en el espacio extracelular, sobre todo de la sustancia blanca, y para poder llegar al edema cerebral. En la edema osmótica cerebral, sobre todo lo que tenemos es una alteración de la osmolaridad cerebral. Si se recuerda, entonces, de los osmoles idiogénico. Entonces, también lo vemos cuando tenemos una corrección demasiado rápida de hipernatremia. Como sabemos que los osmoles idiogénicos no intervienen que más tarde. Entonces, si tenemos un aumento de la osmolaridad cerebral demasiado rápida, tenemos riesgo de tener un edema osmótica cerebral. Entonces, normalmente sabemos que la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo es levemente más baja que la osmolaridad plasmática. Si esa osmolaridad cambia, entonces vamos a tener un gradiente de presión anormal y vamos a tener un flujo de agua de plasma hacia el cerebro, y lo que explica el edema cerebral también. El edema hidrostática se observa en hipertensión marina aguda. Si se recuerda que otro mecanismo que podría alterar la barrera hematoencefálica era una presión demasiado alta que transmitía una presión directa hacia los capilares cerebrales, que provoca un trasudado líquido extravascular hacia el líquido extracelular. Entonces, todos esos mecanismos que vimos son los mecanismos que explican los tipos de edema cerebral. Entonces, como resumen, tenemos los 5 de edema cerebral que les hablé previamente, con todo lo que se explica, cómo está la barrera hematoencefálica, cómo está, si los esteroides tienen efecto o no, si los diuréticos tienen efecto o no. También cómo está el contenido de ese líquido de edema cerebral. Entonces, sabemos que existen mecanismos de autorregulación al nivel del cerebro que son importantes para regular el flujo cerebral. Y esos mecanismos, cuando se alteran, pueden llevar a un edema cerebral, y sabemos que son los tipos de edema cerebral que existen dependiente del mecanismo fisiopatológico y que está involucrado. Esa era la clase que era como a tipo de introducción en todas las clases que vamos a ver más adelante para el módulo neurológico. Muchas gracias. Muchas gracias, Shirley, por tu clase y por tu presentación de fisiopatología. No sé si algún participante tiene algún comentario